¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenos días. Esto es La Resistencia. El día de hoy tenemos realmente engalanados el estudio, pues tenemos gente muy importante, empezando por la sensacional Tere Lakes. Hola, buenas tardes, amigos queridos. Aquí viernes 22 de mayo, un día más en el confinamiento, tratando de pasarla lo mejor posible, leyéndolos, y va a estar con nosotros la gran Malucita, conocida y querida por todos los tuiteros, Ale Morán, una gran activista que además de marchas organiza lo de las despensas para las personas de bajos recursos. Ya nos platicará ella toda la labor que hace Chalecos en favor de la unión de la oposición. General, un gusto saludarte. Luis, Andrés Charlador, un gusto saludarlos a todos. Qué bien. Bueno, realmente está aquí con nosotros Lady Alet. Tiene tal vez alguna situación técnica, pero es parte de este programa. Bueno, ¿de qué queremos hablar, Tere? ¿Qué te parece? ¿Quieres hablar de los mamuts? No es posible de que la naturaleza y la historia hacen quedar mal otra vez a nuestro presidente. Realmente, imagínate, su obra faraónica, El elefante blanco, que se echó un pleito a medio mundo por ello, y ahora tiene que ser declarado esto un lugar reserva de la arqueología nacional. ¿Has leído de esto? Sí, pues esto sí marca un parteaguas en la historia de nuestro país, ya que se encontraron de 60 a 70 mamuts, en donde se construye el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. No sé cómo vayan a proceder, no sé si ya hicieron una declaración el Instituto de Antropología. De eso nos platicas tú, por favor, vocero. Sí, vocero, ¿tú has analizado esto desde alguna perspectiva? General, me equivoqué. General, por favor. No, no. Bueno, De los vamos a mamuts que me estabas preguntando, disculpe. pensé que vocero tenía esa asignación especial. Vocero, ¿qué nos dices? ¿Qué quieres hablar el día de hoy? En ausencia de vocero, aquí López Hablador, si me permiten, a partir de esta nota, pues es muy interesante, ¿no? Como bien ya comentan, el hallazgo ha sido aproximadamente entre 60 a 70 mamuts en todo el territorio de Santa Lucía, ¿no? Del aeropuerto, muy famoso aeropuerto. Al respecto de lo que platicaba Tere, ¿no? Del Instituto de Antropología, leí por ahí una nota, no sé si sea real o no, pero sucedió en internet. Dice que este tipo de hallazgos, si bien sí son importantes, no son de gran tamaño como para declararse una zona arqueológica y de esta manera pues suspender actividades del aeropuerto, ¿no? Sin embargo, tiene unos planes en hacer una especie de museo, una galería para mostrar estos hallazgos, ¿no? Sin lugar a dudas es un patrimonio de México, estamos hablando de la historia, de la cultura. Me parece que los hallazgos son del tipo de la cultura teotihuacana, y no solamente se han encontrado mamuts, han encontrado también osamentas de bisontes, hasta de camellos, y por supuesto, pues osamentas del cuerpo humano, ¿no? Entonces, como bien comentabas, general, es como una piedrita más en el aeropuerto faraónico de Andrés Manuel, y pues bueno, la historia se encargará de decir si es válido o no es válido construir este aeropuerto, ¿no? Sí, y caray, mira, en un lado se están enfrentando a la biosfera maya, aquí se están enfrentando a la historia de México, pues parece un pleito permanente lo que este gobierno tiene como misión. Bueno, pleito tiene diario con la sociedad, o sea, no es posible que partidos como Morena, en vez de buscar temas coyunturales que pudieran unirnos o hacer lógico este modelo de transición hacia la cuarta generación de no sé qué,
pues están buscando temas que dañan a la población, a la empresa, a la sociedad. Hace poco leíamos con pavor que se lanzó una iniciativa para que utilizara el INEGI y que en los levantamientos que hace también pudieran dimensionar las posesiones de el morador de una vivienda. Es decir, si tienes videocaseteras, antena, carros, inclusive joyas, etcétera. Bueno, si tienes la honestidad de responder como tal, ellos tendrían ya una idea de cuál es la riqueza de cada lugar. Entonces, cuando entrevistan al líder de Morena, del partido del presidente, Cuellar se apellida, me tomé la idea de buscar su respuesta en YouTube y tratar de entender para ver si era cierto esto o si era sacado de contexto como se plantea. Y no, amigos, él está diciendo que en todos los países donde se respiró una riqueza y una estabilidad social, se empezó por repartir el dinero y los bienes de quien había acumulado bastante. Y no lo dijo una vez, lo estuvo repitiendo 4 o 5 veces, que lo que en el fondo buscaban era de que la gente que más acomodada pudiera tener una forma de tutela sobre el resto de la población. Entonces, eh, llegó el líder de Salgado Macedonio, me parece. No recuerdo quién llegó a parar, decir, no se trata de eso. Y la derogaron. Pero ahora sacan otra en donde establecen siempre, luchando por la honestidad y por la corrupción, una serie de medidas que quieren ya movilizar a que olvidemos los indicadores estandarizados como el Producto Interno Bruto, sino que ahora lo que gustan es medir la alegría y la felicidad de las personas, ¿no? Entonces esto es una situación revolucionaria, pero para el ser humano y a la historia mundial de la economía, nunca le había tocado un gobernador de estas polendas, de este nivel de ciencia, que quiere ahora medir la alegría y felicidad. ¿Cómo lo ves esto tú, Lady y Tere? Hola, buenas tardes todos. Buenas tardes. Adelante, Ale. Aquí un problemita que hubo técnico, pero todo bien. Con referencia a lo que mencionas, Pólvora, de medir ahora con el bienestar, creo que Tere tiene algo muy importante también respecto a eso. Yo nada más quiero puntualizar algo que se me hace ilógico de parte de este gobierno, porque López Obrador dice que ahora que quiere medir el bienestar, ¿no? Sin embargo, él cuando tomó protesta como presidente, lo primero que hizo fue deshabilitar al INE para hacer un plan nacional, ¿no? Este plan nacional de desarrollo es precisamente quien mide el bienestar social, y no se mide sino en base a la economía, y la economía se mide obviamente en base a los ingresos que posee cada familia, cada persona. Entonces es como muy contradictoria esta parte, y bueno, dejo a Tere que nos explique un poquito más respecto a este tema, que ella lo tiene ya bien estudiado. Adelante, Tere. Gracias, mi querida Ale. Bueno, empezaremos a ver qué es el PIB, el Producto Interno Bruto. Es el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final en un país o una región, generalmente por un tiempo determinado que es de un año. Nuestro actual gobierno recibió una cifra de Producto Interno Bruto, pero ahora, como bien dice Ale, quiere cambiar esa cifra que no le conviene, pues le es desfavorable, ya que en lugar de incrementarla como todos los sexenios lo estuvo criticando y dijo que la iba a aumentar, ahora quiere medir este crecimiento económico de cada familia, como dice Ale, y del país, pero promete que habrá crecimiento si nos fijamos en el bienestar de la población. Es decir, que cuenten con los servicios básicos como son salud, educación, vivienda y seguridad, pero ni siquiera en estos aspectos podría pasar el mínimo. Les voy a dar algunas cifras. 34% de los hogares padece condiciones de hacinamiento en México. Solamente 11% de los mexicanos cuentan con una vivienda digna. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen
piso, que tienen un techo de cemento. La mayoría de los hogares no cuentan con eso. En materia de salud, el promedio de vida es de 75 años, mientras que en países desarrollados llegan a los 80 años. En Suiza hasta los 83 es el promedio. Y en México solamente el 57% cuenta con seguridad social o algún programa de seguridad social. Entonces, ni siquiera en eso lo libramos. En seguridad ya ni se diga. Estamos cada día peor. En educación, los jóvenes más o menos de 15 años pues tienen un promedio por debajo del mínimo de los países desarrollados. Y si el presidente quiere medir el bienestar, el crecimiento del país a través de la felicidad, esto sí viene siendo una medición muy subjetiva, porque vamos, si yo te pregunto a alguno de ustedes, ¿eres feliz? Pues generalmente vamos a contestar que sí, porque tenemos dónde vivir, tenemos salud en estos momentos. Es una medición muy subjetiva, muy diferente a la medición del Producto Interno Bruto. Entonces, ahí es donde viene siendo tan subjetivo que el mexicano promedio dirá, pues sí, soy feliz. Y ahí, en el promedio de felicidad, ahí sí nos podemos comparar casi con Finlandia. México tiene en promedio de felicidad 8 puntos y Finlandia tiene 8.1. ¿Cómo la ven ustedes, amigos? Te doy la palabra. Voy a hacer un comentario al respecto. Hoy platicaba con Fantomas en la mañana, me invitó a desayunar virtualmente y comentamos este detalle. Yo decía que según un estudio de Schopenhauer que se desarrolló hace bastante tiempo, la gente más humilde tendía a encontrar la felicidad más fácil que la gente más rica. Bueno, hoy lo podemos entender así. Un niño de 10 años, muy humilde, de los que están en la calle, tal vez vendiendo chicles, encuentra la felicidad con una pelota que le regalen, con una música que escuche en un aparador. Pero un niño de 10 años viviendo en un lugar acomodado, tal vez ocupa el PlayStation o el juego más nuevo de GTA. Entonces es difícil el que la felicidad tenga una medición certera. Igualmente a nosotros, si nos preguntan antes de desayunar o después, tendremos un concepto muy distinto de la situación. Si nos acaban de chocar el carro, si no nos llegó nuestra quincena, si una factura se nos perdió, tendremos una idea distinta. Claro, me han dicho, esas mediciones no son directamente de si estás contento o no. Esas mediciones indican una serie de estadísticas que se cruzan con la TED Student y encuentran un factor que indica qué felicidad eres. Pero pues realmente ningún economista serio ni de tendencias sociales o de otra índole encontraron que los intangibles podían tener un impacto en la medición de la productividad y valor de un pueblo. El Producto Interno Bruto es todo lo que se genera, se produce, se tiene en una nación dividida entre el número de personas, lo cual es falso, porque si te sientas tú con tus hermanos y cada uno de ellos tiene distinto trabajo y decimos, bueno, vamos a dividir lo que ganamos entre todos y lo repartimos igual, pues tal vez aquel hermano tuyo que o no trabaja o tiene un salario muy pequeño va a verse beneficiado, pero es falso, porque va a acabar con la felicidad del dueño del más dinero, como decían los rusos. Yo creí en el comunismo hasta que me saqué la lotería. Vamos ahora a hablar un poquito más de problemáticas que nos está enfrentando el gobierno. Se han dado cuenta de que hay un escándalo fuertísimo. A ver, compañera Morán, ¿y sabes tú realmente cuánto pesa un Oscar? ¿Es a mí? Sí, ¿cuánto pesa un Oscar? O tú, Malu Granados, ¿cuánto pesa un Oscar? El premio de la Ni idea, academia. ¿eh? Ok, les voy a decir cuánto pesa un Oscar. Ayer se aventaron la salvajada de decir que el fondo para el cine mexicano iba a ser destruido por motivos, obviamente, de la corrupción, ¿verdad? Entonces, los diputados de Morena lanzaron una iniciativa para eliminar una cantidad importante de fondos y salieron
Guillermo del Toro, Iñárritu, Cuarón establecieron una comunicación a alto nivel en redes sociales y en menos de 1 hora y media salió la bancada de Morena a decir que echaba para atrás la iniciativa en relación a destruir el fondo de impulso al cine. El peso de un Oscar es brutal. Ahora los campesinos están luchando porque sus fondos no se destruyan. El Fonden, que era un fondo que era una caja chica, no una caja chica, un fondo revolvente que los estados usaban para infraestructura, presupuestos y situaciones de emergencia. El Fonden les fondeaba y cuando recibían los fondos federales lo reintegraban. Este Fonden estaba desde el tiempo de Cedillo, me parece, no estoy muy seguro, pasó por gobiernos priistas, panistas y ningún presidente lo tocó porque estaba funcionando, porque no estaba la corrupción en él, porque eran fondos auditados. Sin embargo, de un plumazo lo están eliminando. Y, por ejemplo, había un fondo agrícola que aquellas personas del Barzón hace tiempo que cerraron la explanada y tomaron afuera de diputados durante meses, lograron arreglar en las mesas de trabajo la generación de un fondo para solventar sus problemáticas, pues se los suspendieron. Y en general se conoce una cantidad importante de personas que están siendo afectadas por esta cancelación arbitraria que está propuesta por Morena. Lady, ¿tú hiciste una investigación al respecto o tienes idea de esto? Pues bueno, estaba yo checando no nada más los fondos, sino los fideicomisos públicos, ¿no? Que es también lo que le llaman y que, bueno, finalmente algunos de ellos ya los realizó, están en el Diario Oficial de la Federación a través del decreto que hizo López Obrador. Pero específicamente el Fondo para Desastres, que ese desde el año pasado para planear lo que era el paquete económico para este 2020, dijo que no era necesario, ¿no? Básicamente, y entonces ocuparon esos fondos para su partida secreta, básicamente. Este fondo para el cine, bueno, empezaron ya en redes sociales, sobre todo, bueno, Twitter, empezaron a cuestionar, bueno, ¿qué películas buenas hacían los mexicanos? Es decir, ellos lanzan la piedra normalmente en el gobierno y esconden la mano y dejan que todo se empiece a aprender en redes sociales. Este fondo, bueno, pues obviamente facultaba y ayudaba a todo lo que es el cine mexicano y la cultura, pero al no haber apoyo desde 2 sexenios anteriores al cine, siempre se recortaba el presupuesto, pues obviamente lo que decía inclusive Gael García y Diego Luna, pues es que nunca se había dado un presupuesto mayor para el cine y que, bueno, ellos tenían esa esperanza de que ahora lo fuera. Y sin embargo, pues precisamente con el pretexto de corrupción, están quitando ese dinero, pero ahí les va. El día de ayer en la noche ya vieron la presión social y dijeron, ¿saben qué? No se cancela, por el momento. Entonces, ahorita lo importante es estar analizando todas las funciones que están realizando los mismos de Morena, porque ahorita está en receso el Congreso, entonces se lo pueden saltar, inclusive, ¿no? Ahorita no están en sesiones ordinarias, no va a haber sesiones extraordinarias, como ya lo dijeron, por eso sacó ese decreto, y pues hay que estar al pendiente de que no vaya a surgir otro decreto de repente con algún otro distractor, como lo fue, pues bueno, el proyecto, ¿no? De esta página pornográfica, Caray. y con eso nos distraigan, y pues bueno. Oye, fíjate una cosa, estuve yo checando medios sociales, estuve viendo a Ciro y en ningún lado lo reseñaron. No sé si a lo mejor fue una fantasía de Twitter o realmente el gobierno ya está callando a las personas. No, de hecho sí estuvo esa iniciativa, pero no se habla mucho al respecto porque quitaron toda esa parte. Sí salió López Obrador a decir que no iban a quitar ese fondo, así como fue un malentendido, ¿no? Sí, le Pero juegan al teléfono realmente, descompuesto porque vieron que no va a progresar. exactamente.
Miren, vamos a... Sí, perdón, termina. No, adelante, ya terminé. Perfecto, mira, tenemos todavía 2, 3 temas en el tintero. Hablador nos va a hacer un reportaje breve y sintético de la podredumbre que se respira en el gobierno. Pero les voy a decir algo, vamos a ir adelantando porque tenemos invitadas importantes. Simplemente quería comentarles brevemente el asunto de las energías alternativas. Es una de las situaciones más paradójicas. Los científicos desarrollan protocolos de investigación o compran o rentan patentes, generan empresas en un ámbito novedoso que son las energías alternativas. Estas energías nos permiten tener una producción limpia o por lo menos de un bajo impacto a la naturaleza en relación a la generación de electricidad, que es lo que más nos convoca aquí. La NASA acaba de sacar su informe en donde creo que eran 4 refinadoras mexicanas están puestas como de las más contaminantes a nivel mundial, dentro de las primeras 20. Y ahora el PG pues, acaba de lanzar la idea de que pues, van a quemar más carbón para generar electricidad, porque es lo óptimo que él considera necesitamos en México. Y le dieron el portazo en la nariz a todas aquellas empresas que habían establecido y ganado licitaciones para generar energía limpia. El acuerdo por el cual ellos invirtieron, porque es una inversión, es que les iban a permitir generar N número de kilovatios y lo iban a dejar conectarse a la corriente eléctrica, inyectar las redes residenciales con esto y les iban a pagar en un monto establecido. Entonces ahora Bartlett seguramente está diciendo, estoy perdiendo mucho dinero porque esta gente me está robando el mercado. Y el PG dice, es un acto de corrupción y vamos a acabar con eso. Entonces les dio un portazo, canceló una serie de trabajos desarrollados en esta área, pero un juez salió a reactivar esta situación. ¿Alguien de ustedes, de los presentes, ha leído, sabe de esta parte técnica jurídica de este problema? Un tanto de la parte técnica jurídica, no tanto. Sé que en 2019 se lanzaron un total de 7 contratos por medio de estas compañías, ¿no? Por medio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y fue un reportaje que salió a base del Universal, en donde, como bien mencionas, ¿no? El contrato existe en tratar de explotar los recursos de México, en este caso con técnicas no convencionales, a lo que se le conoce como el fracking, ¿no? Entonces, en el discurso 2018, me parece, López Obrador decía que no al fracking. Después vienen estos temas y, como tú mencionas, ¿no? Ahora ya están como en un tema legal porque un juez está avalando este tipo de situaciones. Entonces, no sabemos si se va a dar, si no se va a dar, y que legalmente qué puede repercutir contra el gobierno, ¿no? Fíjate que estamos hablando de 2 temas conectados, porque yo estaba hablando de la parte de generación eólica y de aerogeneradores, pero lo que tú planteas del fracking es un tema que yo quería abordar y también tiene mucho que ver porque el fracking es una situación que no han dimensionado. En México no se ha dimensionado de qué se trata. Miren, si ustedes ven un mapa donde están los yacimientos de gas subterráneo en la frontera a través de Texas a Nuevo México y toda esta zona, se van a dar cuenta que hay una mancha morada que está por toda la cuenca de Texas, Luisiana, y se expande hasta la frontera de México. Y ahí se pierde la señal, porque realmente pues los gringos no están revelando lo que han detectado en el territorio nacional. Empresas privadas lo hacen y se tiene una idea de que en Nuevo León, en la zona de Chihuahua, en la zona de Tamaulipas, hay un venero increíble, pero los gringos están metiendo un popote en Texas y están jalando todo lo que constitucionalmente nos corresponde. Pero enarbolados en la situación nacionalista y de la corrupción, el PG cancela toda esta inversión por aras de lo que ustedes gusten. El fracking tiene muchas cosas en contra. El fracking contamina el ambiente
y el agua, los mantos freáticos de esas zonas. Pero también es cierto que la ciencia está tan desarrollada que todo el agua que se utiliza para el fracking, que está contaminada, se vuelve a recuperar y se usa en otras perforaciones. Hoy en día hay fracking, no crean que hay 10 yacimientos de fracking en Texas. O sea, hay más de 200,000 yacimientos de fracking. O sea, yo he visto estos mapas donde hay miles y millones de perforaciones. En México son 3 o 7 las que estamos peleando. En fin, bueno, tocamos este tema, vamos a evolucionar. Y ya que estás aquí, hablador, por favor, dinos brevemente qué onda con la gente tan corrupta que trabaja con el peje. Claro, Te pido una pues, foto. Sepárate un poquito del micrófono porque estaba un poco viciada tu voz. Dale. Ok, perfecto. Pues tú lo comentabas, ¿no, general? Comentabas, mencionaste a Manuel Bartlett, y es justamente uno de los tipos más corruptos en la historia de México. Y vamos a platicar un poco de su historia, que vaya que tiene historia, y es mucha tela de donde cortar. Intentaré ser un poco breve, pero vamos a hacer un viaje en el tiempo a sus inicios en el PRI, porque si no se acuerdan los amigos, pues bueno, de Morena, él comenzó en el PRI, trabajó en los sexenios de Echeverría, de López Portillo, de la Madrid, de Salinas de Gortari, ¿no? Quizás el último, pues, un punto de inflexión en la historia de México, ya que se presume que él tuvo mucho que ver en este tan famoso fraude electoral de 1988, en donde pues se nos fue el sistema, ¿no? Es un tema muy conocido, pero quiero platicarles que no es el único fraude electoral donde él ha participado. Se presume también por el año de 1986, en la ciudad de Chihuahua, él era secretario de Gobernación. Existieron elecciones en Chihuahua y pues bueno, fue un fraude electoral también. Este fraude es conocido como un fraude patriótico, históricamente así se le conoce, y era el que marcaba una alternancia en la gobernatura del estado de Chihuahua. En esta ocasión estaban compitiendo con el PAN, ¿no? Su enemigo mortal, pero bueno, esta situación generó las primeras pues manifestaciones de la gente, ¿no? La gente no le creía ya al gobierno, no pensaban que era un gobierno leal, y se empezaron a manifestar. A partir de esto, pues se volvieron a hacer elecciones y ganó pues ya la oposición, en este caso del PAN. Sin embargo, no todo es fraude electoral con Bartlett. Bartlett tiene mucha tela de donde cortar, como ya mencionaba. Ha estado involucrado o se le ha involucrado en temas hasta de asesinato. Es muy conocido, o era muy conocido, un periodista, Manuel Buendía, en los años de 1980, por ahí. Manuel Buendía, pues era un reportero, ¿no? Que se dedicaba básicamente a la crítica política, y pues en ese entonces se presume que estaba molestando mucho al gobierno. Ciertamente el trabajo del periodista históricamente en México ha sido de los más peligrosos, y sí, me atrevo a decir que todavía lo es, ¿no? ¿Cuántas víctimas no han estado en manos de estos, pues, cazadores de periodismo, ¿no? Pero bueno, Manuel Buendía fue asesinado el 30 de mayo de 1984, y se presume a Manuel Bartlett como uno de los actores intelectuales. Sin embargo, esa historia es un poco confusa porque uno de los actores materiales fue justamente el nieto de Maximiliano Ávila Camacho, el nieto de Ávila Camacho, que es Maximiliano, en donde él trabajaba en la Dirección Federal de Seguridad. No sé si lo recuerden por ahí, el director era el bien conocido Zorrilla, ¿no? Entonces, Maximiliano involucra a Zorrilla lo encarcelan, y es ahí donde desaparece esta Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Zorrilla respondía directamente a Manuel Bartlett, entonces es ahí donde se le hace como un vínculo especial y se le vincula precisamente a Manuel Bartlett con el asesinato de Manuel Buendía. Pero no es la única fechoría que ha hecho Bartlett y Zorrilla. En aquellos años, los sobrinos de Manuel Bartlett estaban viviendo en Venezuela, querían buscar una vida espiritual, etcétera, junto con sus padres, ¿no? La hermana de Manuel.
justo por esos años, me parece 1986, 84, por ahí, los padres de los sobrinos de Bartlett regresan a México. Es ahí donde Manuel influye en la familia para decirles qué están haciendo en Venezuela, que se vengan a México, etcétera. Los padres acceden, pero hubo dos de sus sobrinos que no quisieron acceder ante estas pues influencias de Manuel Bartlett, ¿no? Es ahí donde Manuel usa todo su influyentismo político y, bueno, pues manda agentes venezolanos por sus sobrinos, y es un artículo que iba a sacar la revista Proceso. La revista Proceso tenía ya la historia, los sobrinos de Manuel se acercaron con ellos, y un día antes, una noche antes de sacar la nota, los visitó precisamente Zorrilla, quien fue a base de intimidación y por ahí un proceso de un soborno, según relata Proceso, impidieron que sacaran esta nota. Entonces, pues bueno, es otro caso ahí de Bartlett, que sabemos no solamente está involucrado en fraudes electorales, tiene estas cosas atrás. Caray, es un Vivales, con razón lo pusieron en la luz, pues nos está saltando a todos cada semana. Oye, hablador, te agradezco mucho tu información y quiero que por favor la amplíes, y si publicas en Conexiones esto, por favor háznoslo saber. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar la parte de Durazo para el siguiente programa y espero que te comprometas a acompañarnos en esto. Porque quiero darle la pauta a nuestras compañeras que nos están esperando con gran paciencia y pues a lo mejor tienen que ir a hacer algo. Entonces, vamos a darles chance, ¿te parece? Adelante, por supuesto, bienvenidas, es un gusto. Te agradezco mucho. Miren, quiero presentar a Ale Morán. Ella es líder de Chalecos MX. Hola, Ale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Y también estoy presentando a Malu Granados de Tú por México, que es un contingente fuertísimo en Twitter. Hola, ¿cómo están? Linda tarde a todos, saludos. Tere Lagos me va a acompañar en esta parte de la plática, en donde vamos a hacer lo siguiente. Cada una de ustedes va a hacer un comentario aproximadamente de 1 minuto en relación a los temas que estemos comentando aquí. Vamos a tratar de ser breves y esperemos de que salga esto bien, para que tengamos muchos episodios de estos en el futuro. A ver, por favor, Tere, ¿quieres interactuar con nuestras amigas? Por supuesto. Hola, Ale. Hola, Malucita. Bienvenidas. Hola. Si Gracias, quieres empezar, Ale, que tienes que salir pronto de la conferencia, te escuchamos para que nos platiques de qué manera está uniendo Chalecos México a la oposición, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, desgraciadamente tengo unas sesiones de Chalecos, precisamente tenemos unas conferencias con Sergio Negrete, con José Narro, con Beatriz Pajés, con Ignacio Morales Lechuga, con varias personas que estamos programando cada 3-4 días, y entonces estamos ahorita en las invitaciones y todavía tenemos muchos pendientes, y la primera es hoy a las 7 de la noche. Entonces, pues mira, básicamente nosotros estamos trabajando desde hace 1 año y medio en varios frentes. Una de ellas son las calles, hacemos las manifestaciones, llevamos 15 manifestaciones alrededor en 1 año y medio, desde la primera, la del 11 de noviembre del 2018, que fue cuando la consulta está para la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y de allí surge este movimiento y hemos estado pues dándole seguimiento a todo lo que ha estado pasando en este gobierno, ¿no? Entonces, actualmente, pues nosotros vemos que México es un país que atraviesa por muchas crisis, ¿no? Casi todas, pues, profundas, complejas y prolongadas. Y pues ahora se agrava con una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis de inseguridad, una crisis social. Pues somos un país normalmente aguerrido, normalmente unido, cuando se trata de jalar para el mismo lado, pero ahorita estamos como que heridos por el escepticismo y la irritación con este gobierno, con el actual gobierno de la 4T. Ahora, vemos que sistemáticamente el gobierno está agrediendo el orden constitucional, que nos hemos
dado desde hace muchas décadas, gracias a las luchas libradas por cientos de miles de mexicanos que la hemos conformado. Se ha conformado bien que mal una democracia, y estamos viendo pues que la están agrediendo constantemente, ¿no? Al mismo tiempo estamos urgidos de crear un cambio genuinamente democrático para el país, por eso estamos pugnando para las elecciones del 2021. No creemos en las soluciones radicales ni violentas, somos 100% pacíficos, somos incluyentes. En Chalecos no nos importa si eres de derecha, si eres de izquierda, si eres de centro, si eres gay, si eres o eres feminista, o eres pro aborto, o eres antiaborto, o si eres, somos incluyentes totalmente. Que eso nos ha atraído a muchísima gente, muchos simpatizantes que pues que saben que nosotros no tenemos una ideología, sino que tenemos un objetivo claro, específico, que es la recuperación del Congreso para crear contrapesos claros. Vemos que lamentablemente el México de nuestro tiempo, dominado por quien nos gobierna, es y muy, muy inferior al que soñamos. Entonces la frustración y el desencanto de estos 2 últimos años, que pues, más o menos desde las elecciones del 2018 a la fecha, en torno a los problemas de nuestro país, pues nos obligan a formularnos preguntas y buscar respuestas, porque el solo diagnóstico de lo que está sucediendo no está funcionando. Estamos fatigados, hartos de diagnósticos sin soluciones, de una oposición aparentemente ausente totalmente en nuestro país. Estamos hartos de denuncias sin consecuencias y de la retórica mañanera demagógica del presidente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos muchas acciones. Tenemos un frente nosotros ya constituido, porque empezamos haciendo marchas, pero hacemos también trabajo social. Ahorita durante la pandemia llevamos más de 300 despensas entregadas a personas de bajos recursos en Valle de Chalco, en Irapuato, en el Estado de México, en Naucalpan, en lugares muy, muy golpeados por lo que está pasando en la crisis económica. Esto como labor social, entrega de despensas, nuestra meta ahorita son las 1,000 despensas en lo que dura esta crisis. La crisis inmediata, ¿no? Porque pues, va a seguir, pero básicamente nos hemos constituido ya en una asociación civil que trata de combatir no un gobierno, sino combatir la apatía y la inacción de los ciudadanos. Nosotros lo que queremos es enseñarle al ciudadano que puede ser un líder, que cada uno puede crear un grupo, que no le tengamos miedo a la creación de grupos. Tarde o temprano nos vamos a unir todos en una coalición hacia el voto inteligente en el 2021. Ahorita estamos formando una coalición de más de 300 grupos, tenemos juntas todos los jueves a las 7 de la noche, y pues participan cantidad de grupos. No los quiero mencionar ahorita porque es peligroso y porque nos estamos también conformando con muchas personalidades que sí puedo nombrar, como es Beatriz Pajés, Ángel Verdugo, el licenciado Morales Lechuga, Sergio Negrete, Ciro Mayén, gente de Futuro 21. Y somos apartidistas. Esto no quiere decir que no tengamos la conciencia de que tenemos que crear una sinergia con los partidos políticos, porque vivimos en un sistema de partidos que no se puede cambiar ahorita de la noche a la mañana. Ahorita lo que nos surge es recuperar el Congreso, ya después nos peleamos con los políticos y tratamos de limpiarlos y de ciudadanizar un poco, pero pues básicamente eso es lo que yo pudiera platicarles de Chalecos. Tenemos la frente muy en alto porque simplemente hablamos con la verdad, no tenemos nada oculto, no pertenecemos a ningún partido, no nos paga nadie, nosotros nos financiamos con nuestros propios recursos, logramos conformarnos en una asociación civil para darle personalidad jurídica a un movimiento que surgió en tierra y ahorita estamos en tierra, en aire, tenemos un equipo legal que está tratando de promover amparos, tenemos asesores de estrategia, nos estamos dirigiendo a comunidades, a los jóvenes, en fin, o sea, realizamos un trabajo exhaustivo, por eso no me es difícil hablar en un micrófono acerca de Chalecos, porque estoy muy orgullosa de lo que se ha logrado. Somos alrededor de 60 coordinadores en toda la República, más de 60 ciudades, y también estamos tocando ya las fronteras en Estados Unidos y en Canadá, de la gente de las comunidades mexicanas que viven allá. Y tenemos ahorita también una sinergia con una coalición de empresarios de la clase media, porque eso
son los que tenemos que atacar. Nosotros como grupos necesitamos conformar una resistencia, como bien dice Pólvora, el general Pólvora, pero más que nada ser muy activos. Necesitamos formar una red de redes, que cada ciudadano tenga un grupo, pero con un fin democrático, de defensa de la legalidad, de la ley, de la Constitución, del Estado de Derecho, de las instituciones, del equilibrio de poderes, del federalismo. No podemos tener ahorita un discurso de que pidamos renuncias o dimisiones, porque no es posible si no es derramando sangre, y México lo que menos necesita en este momento es violencia. Tenemos todavía instituciones y tenemos que defenderlas, tenemos democracia y tenemos que acrecentarla y tenemos que defenderla. Entonces, para Chalecos México es muy importante la acción de los ciudadanos, que cada ciudadano se conforme en un líder. Si surgen 2 millones de grupos, qué bueno, porque en el 2021 esos 2 millones de grupos vamos a ir dirigidos en una misma dirección, vamos a ir hacia el mismo fin, que es quitarle el Congreso a Morena y al presidente López Obrador, crear un contrapeso, ir con candidatos únicos. ¿Para qué? Para exigirle a los partidos que vayan con candidatos únicos y que hagan una alianza de facto, porque sabemos que México Libre, al ser un partido nuevo, no puede hacer coaliciones porque lo prohíbe el INE. Entonces, nosotros tenemos que concientizar hacia el voto diario. Cada persona debe hablar con 2 o 3 personas. Lo que ustedes hacen es verdaderamente loable, verdaderamente admirable. Es maravilloso que tengan este tipo de ejercicios ciudadanos en donde nos podamos expresar, en donde se sepa la verdad de lo que está sucediendo, porque hay muchas mentiras alrededor de Chalecos México, y yo tengo la frente bien en alto. Pueden investigar lo que quieran, y pues simplemente estamos totalmente limpios. Somos ciudadanos, somos empresarios, en mi caso soy abogada, soy actriz, soy cantante, soy escritora. Bueno, se dieron cuenta porque pues hablo de corridito, ¿verdad? Me voy como gorda en tobogán. Muchas gracias. Oye, realmente es sorprendente la labor que hacen, y sé que tienes un compromiso. Estás realmente invitada a continuar aquí con nosotros, y te agradezco muchísimo. Les pido a todos que entren al Twitter buscando a Chalecos México, y vamos a dejar aquí abajo tu @, para que te sigan también. Y le quiero pedir a nuestra guapísima compañera Malu Granados que nos dé su perspectiva de ese tema. Pero gracias a todos. Sí, Malu. Realmente tú tienes una idea muy precisa de lo que está pasando en nuestra perspectiva y dinámica de oposición. Hola, general, linda tarde, saludos a todos de parte del colectivo Tú por México. Sí, ahorita escuchando a Alejandra, la verdad es que coincidimos plenamente. Creo que estamos en un momento complicado para el país, donde tenemos la parte de la oposición ciudadana y la oposición política. Desafortunadamente, temo decir que no creemos en los políticos. Automáticamente, cuando nos dicen político, entramos en esta situación de pensar en mentiras, hipocresía, manipulación. Y bueno, también tiene que decirse, hay políticos de toda clase, ¿no? No todos son terribles, no todos son iguales, por decirlo así. Pero lo que nos atañe hoy, yo creo que es la oposición ciudadana. ¿Qué nos toca? Caray, creo que nosotros tenemos una responsabilidad histórica. Yo, en lo personal, tengo un hijo de 12 años, casi 13, y mi responsabilidad es dejarle un país en forma, un país de oportunidades, las mismas oportunidades que tuvimos nosotros y que hoy el gobierno nos niega con estas leyes a modo, con estas pseudoiniciativas, con todas estas ocurrencias del presidente que, híjole, desafortunadamente creo que no tienen dirección, ¿sabes? De pronto pareciera que se levanta en la mañana y dice, híjole, ¿cómo jodo al país? Perdón, pero de verdad que pareciera que esa es su meta diaria. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que les puedo decir en cuanto a la oposición ciudadana, yo creo, y Tú por México cree,
que tenemos que buscar las coincidencias. No existe otra forma. Tenemos que buscar las coincidencias, tenemos que pensar en lo que más nos conviene y, como dijo Alejandra, en el voto razonado. No podemos volver a votar con el estómago, no podemos volver a votar con, ay, pero el otro robaba más, fulano me cae gordo, perenganito siempre ha estado ahí. Eso se acabó, es nuestra responsabilidad. No podemos vender nuestro voto por una cubeta, por una camiseta, por una despensa. Y no me malentiendan, hay gente que tiene muchísima necesidad, a los cuales nosotros que podemos o que tenemos a lo mejor un poquito más, estamos obligados a ayudar, sin lugar a duda, porque es importante, porque todos lo necesitamos. Pero debemos entender que nuestro voto vale, que nuestro voto es lo más importante y que la constitucionalidad y la legalidad de un gobierno es el pilar. No podemos hoy decir, pues que se vaya o lo quitamos o ahorita quemamos Palacio Nacional y tomamos el Palacio. Yo creo que no es por ahí. Yo creo que no, que esa no es la solución. La solución es empoderarnos como ciudadanos, ser responsables, asumir consecuencias de nuestros actos y votar unidos. Y otra cosa súper importante es realmente compartir la verdad. Este gobierno está basado en ocurrencias y en mentiras, en los famosos otros datos. Ahorita escuchándolos con lo que dice que si, bueno, por Dios, de que esté el señor Bartlett después de que el señor tiene 50 años viviendo de gobierno y haciendo sus corruptelas y todo lo que le sabemos. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué más necesitamos que pase? Necesitamos informar a la ciudadanía y necesitamos llegar más allá de las redes sociales, hacer trabajo de campo, como bien lo dijo Alejandra. Hay que llegarle a esa gente que nadie la voltea a ver, que a veces nosotros en nuestro afán de comunicar y de estar en redes nos centramos un poco en eso, pero ¿qué pasa con el señor de la esquina que vende la fruta? ¿Qué pasa con la chica que nos ayuda en casa con las labores del hogar? ¿Qué pasa con el chico que viene a lavarnos el auto? Todos ellos son ciudadanos igual que nosotros y la están pasando mal, caray. Y necesitamos hacer algo. Necesitamos una oposición unida. Necesitamos ver hacia el futuro, pero de verdad, sin enojarnos y sin rencillas y sin egos. Necesitamos buscar la unión, porque definitivamente la suma de todos es más fuerte que cualquier persona. Nunca se nos tiene que olvidar. La suma de todos es la fuerza contra el individuo. O sea, no hay otra. Y bueno, yo creo que estamos en ese punto donde no podemos dejar de lado esto, donde le hacemos una invitación a todos los que nos escuchan y más allá, que si ustedes tienen la duda, si ustedes quieren saber más, si ustedes quieren participar, por favor, nosotros estamos abiertos. No importa el partido, no importa su creencia, no importa su religión, eso nada tiene que ver. Todos queremos un México mejor. Yo estoy segura que allá afuera hay millones de personas que queremos un México mejor, queremos vivir bien, queremos tener oportunidades, porque yo siempre lo he dicho, México es el país de las oportunidades y no creo ni considero que sea justo que el gobierno hoy venga a arrebatarnos esas oportunidades. Perfecto, muy nítido. Y realmente, bueno, le estoy dando las gracias a Tere Lakes y a Ale Morán por su presencia y tuvieron que retirarse, pues parece que están trabajando en un proyecto de la NASA. Y vamos a continuar nosotros. Malu, me parece muy clara tu inflexión que estás haciendo. ¿Y has pensado tú que en Twitter existen un grupo de personas solamente y que existe un ámbito en las redes sociales mucho más amplio
¿Has analizado la fragmentación que existe actualmente en los diferentes colectivos de las redes sociales? Pero claro, nos une un mismo sentimiento en contra del peje, desde luego. Claro, general. Mira, del otro día, digo, ya lo habíamos comentado hace poco. Actualmente en México existen aproximadamente 87 millones de usuarios de redes sociales. La red social que más gente tiene, que son aproximadamente, híjole, casi 45 millones, es WhatsApp, después es Facebook, después es YouTube, después es Instagram y solamente con un 2% está Twitter. ¿Qué pasa con Twitter? A ver, Twitter es un factor de opinión, sin lugar a duda. Voces muy interesantes y muy relevantes para el país están ahí, lo cual me parece maravilloso porque aparte tenemos diálogo, interacción y discusión con gente que tal vez sería imposible tenerlo en vivo y a todo color. Hoy, además, en este confinamiento, donde llevamos ya 2 meses, más de 2 meses, confinados, creo que las redes sociales juegan un papel primordial y fundamental. No tenemos que olvidarlo bajo ninguna circunstancia. Pero ¿qué pasa? Yo en lo personal creo que es importante dejar atrás a lo mejor rencillas, y esto no nada más en redes, es el primo que hace 2 años votó por López y te peleabas con él horrible y hasta lo dejaron de invitar a las reuniones familiares, o nos dejaron de invitar a las reuniones familiares porque todos votaron por la 4T y nosotros no. Yo creo que es momento de dejar eso atrás. La situación del país es crítica, muy crítica. Entonces, eso se tiene que acabar. Nosotros debemos de ver hacia adelante, debemos de trabajar en tierra. Hoy, desafortunadamente, nos limita muchísimo el confinamiento, pero existe WhatsApp, existe el teléfono. Yo creo que no está de más levantar el teléfono y hablarle a la chica que nos corta el cabello y preguntarle, oye, ¿estás bien? Porque nadie lo hace. Y creo que eso nos falta, un poco de empatía, humanidad. Todos somos ciudadanos, todos somos mexicanos y estamos en el mismo barco. Nadie quiere que le vaya mal al presidente. A ver, si le va mal al presidente, le va mal a México. Creo que ellos no lo han entendido, pero nosotros tenemos que entenderlo. Y si un presidente quiere que le vaya mal a México, el presidente se tiene que ir, se tiene que cambiar. Y el primer paso es trabajar a cambiar el Congreso. Necesitamos representantes que vean por nosotros, no levantaderos. Necesitamos gente que esté preocupada por lo que nos pasa, no analfabetas funcionales, les digo yo, porque es gente que lee y escribe, pero no entiende nada ni de lo que lee ni de lo que escribe. Entonces, considero que hay mucho trabajo por hacer. Una vez más, la invitación está abierta para unirse, por supuesto, a Tú por México, pero yo sé que de todos los grupos, de todos los colectivos, de toda la gente que trabaja para el bien común, yo sé que todos estamos abiertos a que la gente quiera participar, porque la realidad es que nos necesitamos a unos a otros hoy más que nunca. Muy bien, Lady, ¿cómo ves esta situación? Me parece interesante cómo lo plantea Malo. Pues sí, yo creo que como lo está comentando, cada uno dentro de los grupos que tenemos, pues son objetivos específicos, pero bueno, unidos podemos llegar a un punto que es lo que decía Ale Morán, unirnos para rescatar el Congreso, las 2 cámaras, y bueno, de ahí ya partir para empezar a hacer esos cambios que se requieren en México. Y quitar definitivamente la 4T y Morena, ¿no? Entonces, esa es la parte. Yo añadiría un poquito más referente a este asunto, porque sí es padre ir a platicar con la gente y vayan a votar, pero si a las personas no se les da un objetivo específico, si no se les enseña por qué, cómo, cuándo deben de votar, qué derechos tienen, yo creo que eso también es importante para que ellos sepan cómo y por qué deben de votar y no sea un voto de castigo como lo hicieron
30 millones de mexicanos en las urnas y bueno, tenemos hoy al señor que tenemos, ¿no? Muy bien, es cierto, Hablador, o sea, realmente si tú te pones a analizar que 30 millones de personas votaron con el hígado, pues estamos en el hígado realmente, pero de la humanidad. Correcto, general. Hablaba Malu, esta cosa del voto, ¿no? De hay que salir a votar, no votar con la víscera, completamente de acuerdo, pero también necesitamos saber que no todo termina después de las votaciones, ¿sabes? Entonces, realmente es donde todo empieza, porque no nada más es salir a votar y, ganó el PRI o el PAN o Morena. Ciertamente, como ciudadanos, tenemos el derecho y obligación de nosotros calificar a los gobernadores, ¿no? De nosotros hacerles las preguntas necesarias, de nosotros mismos, pues no dejarlos hacer lo que ellos quieran con el gobierno, hacerlos cumplir lo que prometieron en campaña, porque muchas de esas promesas se quedan en promesas vacías y sin resultados, ¿no? Entonces, el ejercicio sí empieza en el voto, pero no termina ahí. Entonces, es el comentario y lo había dicho, me parece, en otro programa, y es lo que pienso, ¿no? No necesariamente salir a votar y ya, sino hay que hacer el ejercicio electoral más allá. Y me parecería una buena alternativa, ¿no? Esa es ocurrencia mía, a lo mejor y el INE puede ir promoviendo eso, ¿no? Que el ciudadano se meta un poquito más al político, a conocer a sus funcionarios, a conocer a los delegados, a conocer a los diputados, senadores, y nos surge una ley que vaya, les ponga límite de educación a estas personas que están manejando al país. Como bien mencionaba Malu, ¿no? Tenemos a un Sergio Mayer, a un Cuauhtémoc Blanco, tenemos a una senadora que no ha sacado su título profesional. Entonces no podemos permitir que nuestro futuro, que nuestro México esté en manos de gente que no está educada. Esa es mi percepción. Ya lo decía Platón. El castigo de las sociedades por desinteresarte en los ámbitos políticos es ser gobernado por los peores. Y estamos viviéndolo. Pero lo planteaba Malo, lo deja entrever también Morán y también esta Lady Alet. Está rebotando aquí el tema de la democracia. Pero la democracia es la que nos trajo aquí. También no podemos pensar en ser un gobierno sin procesos democráticos. Pero les voy a recordar lo que Borges decía de la democracia. El viejo Borges decía, para mí la democracia es un abuso de la estadística, y además no creo que tenga ningún valor. ¿Usted cree que para resolver un problema matemático o estético hay que consultar a la mayoría de la gente? Yo diría que no. Entonces, ¿por qué suponer que la mayoría de la gente entiende de la política? La verdad que no entienden, y se dejan embaucar por una secta de sinvergüenzas que por lo general son los políticos nacionales. Estos señores se van desparramando su retrato, haciendo promesas, a veces amenazas, sobornando. En suma, para mí ser político es uno de los oficios más tristes del ser humano. Eso no lo digo contra ningún político en particular, decía Borges. Digo en general que una persona que trate de hacerse popular a todos parece singularmente no tener vergüenza. El político en sí no me inspira ninguna confianza ni respeto como político. Estamos haciendo un paisaje de lo que es la 4T. Son personas advenedizas, amigos. Eso ya no lo dijo Borges, lo digo yo. Son personas que no desarrollaron una vida política, un proceso educativo o una capacidad de desarrollo de lógica en un ámbito académico, por lo cual su experiencia se limita a las ocurrencias y a las órdenes que les mandan de arriba. Pero yo veo que todos los colectivos y toda la gente está empujando porque vayamos a votar, y realmente votar por quién, para qué o de qué forma, aunque tampoco somos una dictadura ni podemos pensar en otra forma de elegir gobierno, porque estas son las piezas que nos tocaron jugar como sociedad. Tenemos que replantear y refundar lo que es el ejercicio democrático en México, que no va por el proceso de ir a votar, sino de cómo se vive socialmente y cómo se expresa nuestra inconformidad. Vamos a abrochar el programa, amigos. Con este concepto que les he tratado, les pido a cada uno de ustedes que se despidan y nos dejen algún comentario que levante el ánimo de esto. Comenzamos por nuestra invitada,
de oro y de lujo, la hermosísima Malu Granados. Ay, mil gracias, general. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente sí, tienes razón, no es nada más votar por votar. Necesitamos saber, necesitamos información verídica para poder tomar decisiones que nos beneficien a todos. Entonces yo creo que lo que nos queda de tarea es definitivamente trabajar mucho con la gente, seguir manteniendo este canal de comunicación entre nosotros que estamos en las redes, bajar esa información a la gente que no tiene redes, y yo creo que este gobierno y cualquier gobierno de mentiras se combate con una sola forma, que es la verdad, los datos duros. Entonces, necesitamos trabajar esos datos duros, esparcir esos datos duros y ver que bueno, hace rato ustedes mismos lo comentaban, ¿no? El presidente con sus ganas de vamos a medir el bienestar, la felicidad, caray, y solamente así como paréntesis, temo decirle al señor presidente que ya existe un algoritmo de la felicidad, lo hizo Mo Haddad, un ex ejecutivo de Google, hindú, entonces o sea, él no va a inventar nada nuevo, con la pena. Y definitivamente, en vez de estar centrándonos en eso, necesitamos también dejar de caer en provocaciones, como él mismo lo ha dicho. Esta gente todos los días nos avienta un buscapiés para que volteemos hacia el otro lado de lo que de verdad está pasando, sus famosas cajas chinas. Entonces yo creo que la única forma de llegar a un voto útil y un voto razonado es a través de la información verídica, de la información confiable y de los datos duros, lo que hoy vivimos que se puede cuantificar. Y otra vez, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, ya saben que Tú por México tiene todas las ganas de sumar y de estar siempre pues con las iniciativas que sean para el bien común y para la mejora de nuestro país. Fantástico. Oye, muchas gracias por tu presencia. Reconozco en Tú por México un colectivo fantástico y realmente muy poderoso. Tengo la fortuna de contar con varios miembros de Tú por México siendo parte de la resistencia, inclusive ya algunos como coroneles y inclusive alguno que otro sargento. Realmente siempre tienes mi amistad, tienes nuestra hermandad como equipos, estamos en la misma causa y como les he dicho a todos mis integrantes y a los tuyos, nuestros enemigos están el otro lado de la acera. Estamos nosotros en un punto en donde si nos unimos y si nos identificamos en lo que tenemos cierta paridad, tenemos mucha mayor posibilidad de salir adelante. Te agradezco mucho, Malu. Es correcto. Eres una persona fantástica y te apreciamos mucho. Le dejo al señor hablador que se despide y yo me quedo luego con Lady despidiendo esto. Perfecto, general. Muchas gracias. Solamente un par de comentarios. Agradecer la participación de Malu, de Ale, de todo el equipo en general y mandar un saludo afectuoso a todos los miembros de Chalecos, de Tú por México, que como bien mencionabas tenemos grandes amigos ahí formando parte de la resistencia. Y un saludo muy caluroso a toda la resistencia, en especial al amigo Foso, que acaba de ser el día del psicólogo, entonces él me ayuda de vez en cuando por ahí con algunos traumas de la infancia y el resto. Y un saludo también muy afectuoso a la comunidad politécnica. Me declaro yo politécnico y ya que ayer fue el día del poli, les mando un caluroso abrazo a toda esa comunidad. Vamos, hablador, 1, 2, 3. Vuelum. Gloria, la cachi porra. A la cachi porra. Pim pom porra. Politécnico. Gloria. Excelente, general. Estoy conmovido hasta las lágrimas, no te imaginas. Amigos, somos burros blancos.
Lady Elet, ¿cómo te pareció el programa? ¿Qué sientes? ¿Qué pensamiento te aborda? Ay, gracias. Pues bueno, fue un programa bastante productivo. Gracias a las invitadas que, bueno, se tuvieron que ir, pero finalmente está abierta la puerta para que puedan tener oportunidad de comentar un poco más extenso su tema, su colectivo, igual con Malú y Tú por México. Y bueno, me quedo con la parte final que nos dejas, ¿no? De tarea a todos. Yo invito a la gente no nada más a decirle lo mal que hace el gobierno, porque durante muchísimos años López Obrador es lo que hacía. Sin embargo, a la hora que le tocó a él asumir las responsabilidades, pues no hizo nada, ¿no? Entonces, yo invito a la gente a que sea individual, independientemente de algún colectivo y de algún partido, realmente que ellos se informen, que conozcan la ley electoral, que lean por lo menos el artículo primero constitucional, ¿no? Que sepan cuáles son sus derechos y garantías individuales y que en base a eso también ellos puedan tener un criterio propio y que se informen constantemente de lo que hace el Congreso, de lo que son y lo que participan cada diputado y cada senador. Mucha gente ni siquiera sabe cuántos diputados hay en México en el Congreso, ni senadores. Entonces, al momento en que uno empieza a comentar eso en Twitter o en alguna otra red social, ya estamos tan predispuestos que atacamos. Hay que unirnos en lugar de atacar. A lo mejor las propuestas no son exactamente las mismas, pero estamos unidos, como tú lo decías, con un objetivo, y es quitar el poder a los malos gobernantes. Y me despido agradeciendo de antemano siempre tu atención, Pólvora, a mi compañero hablador, que es hablador precisamente. Saludo a todos los compañeros de la Resistencia y bueno, pues también un saludo en especial a todos los politécnicos y al Día del Profesor, aunque fue la semana pasada, muchos pues no han estado obviamente en aulas, y yo agradezco mucho a todos aquellos que de alguna u otra forma tienen esa vocación. Hasta luego, gracias. Genial, amigos. Me parece que ha sido un programa redondo. Yo me quiero despedir de ustedes, no sin antes decirle que nos encontramos aún en unos momentos complejos. No se crean de lo que dice Gatell. Realmente los números de enfermos están haciéndose por 400 casos al día, pero eso lo puedes multiplicar por 8 o por 16 y nunca sabremos la verdad. Lo único cierto es que México entró el día de ayer en el top 10 de países con más fallecidos por culpa del COVID. Estamos en el lugar número 10, pero estamos a 2 días de desbancar a Irán como el país número 9. Aún así se siguen, diciendo que han domado la curva, y el PG dijo ayer, yo lo oí, que asegura que la próxima semana ya va a haber una mínima cantidad de casos, cuando los casos que teníamos el día de ayer son personas que se infectaron hace 15 días. Entonces hoy tuve que salir por X o Y a la calle y creo que de 50 personas, una traía tapabocas. Es cierto que en los Oxxos y en las tiendas no te dejan entrar con cubrebocas, eso es verdad. Pero los transportes públicos y la gente en todo su dinámica general está teniendo actividades normales, salvo que muchos no trabajan. Quédense en su casa, quédense otra semana, hagan algo productivo. Nosotros estamos haciendo este podcast, pero pongan a arreglar su cuarto, pongan a limpiar sus zapatos, limpien la estufa, hagan algo que los entretenga, pero manténganse en la casa. Esta situación aún está lejos de terminar. Jamás regresaremos a lo que vivimos antes. Tendremos una nueva realidad. Pero piensen ustedes, ¿cuándo fue la última vez que saludaron a alguien de mano? ¿Cuándo fue la última vez que le dieron a su mamá un beso? Es complejo el deterioro que estamos viviendo como sociedad. Es como si estuviéramos siendo atacados por un tsunami en estos momentos y que estuviera el agua hasta el borde de las casas. Cuando se retire esta agua y recupere su nivel, entonces nos daremos cuenta de los daños que existen. De entrada hay 12 millones de desempleados. La gente de los outsourcings han sido cortados. Realmente está muy mal la situación económica. Va a estar peor. Si tienen un trabajo, cuídenlo. Cuiden a su familia. Y saben algo importante,
recuerden que la resistencia está en sus manos. Muy buenas tardes.